Esa misma noche, mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de que un coche gris me seguía. Lo noté cuando salí del centro, pero pensé que era paranoia. Sin embargo, cada vuelta que daba, el coche estaba detrás de mí. No pude evitar imaginar todo tipo de escenarios: un ataque, un secuestro, una amenaza. Decidí dar vueltas por la ciudad, intentando despistarlo, pero el coche seguía ahí. Finalmente, estacioné frente a una tienda abierta y entré fingiendo que iba a comprar algo. Desde la puerta, observé cómo el coche gris se detenía un momento y luego seguía su camino. Me quedé en la tienda unos minutos antes de regresar al auto y conducir directamente a casa. Trabajar en un periódico local en Ciudad Juárez no es tan emocionante como muchos piensan. Las redacciones son pequeñas, los recursos limitados, y aunque las historias son infinitas, la mayoría se pierden entre la apatía de los lectores y el miedo a escribir lo que de verdad importa. Aún así, algo en mí siempre me empujaba a buscar la verdad, incluso cuando eso significaba cruzar una línea que nadie más quería tocar. Todo empezó con un caso que ya llevaba semanas sonando en los noticieros locales. El cuerpo de una mujer había sido encontrado en un terreno baldío cerca del centro histórico. No era el primero, ni sería el último. Lo que me llamó la atención fue la forma en que los reportes siempre eran vagos, casi idénticos. Mujer no identificada, causa de muerte, estrangulamiento, investigación en curso. Se sentía como si alguien estuviera tratando de que estos casos pasaran desapercibidos. Así que pedí a mi editor que me dejara investigarlo. No te metas en problemas, fue lo único que me dijo. Era una frase que escuchaba seguido y que, honestamente, me importaba poco. Esa misma tarde tomé mi libreta, mi cámara vieja, y comencé a recorrer las calles del centro. El centro histórico tiene dos caras. De día, es un lugar lleno de vida. Vendedores ambulantes, tiendas, restaurantes y la plaza llena de gente caminando entre los puestos. Pero de noche, es un laberinto oscuro de callejones mal iluminados, edificios en ruinas y esquinas que parecen tragar el sonido. Fue ahí donde la policía había encontrado los cuerpos de las mujeres, siempre en lugares abandonados, lejos de las cámaras de seguridad y de cualquier testigo. Mi primer paso fue hablar con los vecinos y comerciantes, pero desde el principio me di cuenta de que nadie quería hablar. Algunos me cerraban la puerta en la cara, otros simplemente negaban con la cabeza y me decían: no sé nada. Una señora que vendía tamales en la esquina de la catedral me miró con miedo cuando le pregunté si había visto algo extraño. Mijo, lo único que te voy a decir es que aquí no conviene preguntar tanto. Mejor vete a tu casa. Esa noche, mientras revisaba mis notas en el pequeño departamento que rentaba, empecé a darme cuenta de un patrón. Varios de los lugares donde habían encontrado los cuerpos estaban cerca de ciertos negocios, bares, talleres mecánicos y, sobre todo, casas de empeño. Las mismas casas de empeño que eran bien conocidas en la ciudad por estar controladas por un grupo criminal que operaba en la frontera. Al día siguiente, regresé al centro con más cuidado. Pasé horas observando desde lejos, tomando notas de los movimientos de los empleados y de los hombres que entraban y salían de esos lugares. Eran siempre los mismos, tipos altos, corpulentos, con tatuajes en los brazos y una actitud que dejaba claro que nadie se metía con ellos.
Al anochecer, decidí acercarme a uno de los callejones donde había ocurrido un asesinato reciente. Había cinta amarilla de la policía todavía colgando de los postes, pero el lugar estaba desierto. Tomé algunas fotos del terreno baldío. Era un lugar lúgubre, con basura acumulada, un par de llantas viejas y un grafiti que decía: "Aquí nadie vio nada". Fue en ese momento cuando lo sentí por primera vez, la sensación de que alguien me estaba mirando. Giré lentamente y vi una silueta al final del callejón. No podía distinguir su rostro, pero se quedó ahí, inmóvil, mirándome. Di un paso hacia atrás, tratando de mantener la calma, pero la figura se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Regresé al periódico con el corazón acelerado. Estaba seguro de que mi investigación estaba empezando a incomodar a alguien, pero eso no me detendría. Al tercer día, encontré a alguien dispuesto a hablar. Era un hombre joven, un ayudante de albañil que trabajaba en una construcción cerca del centro. Me pidió que no grabara ni tomara notas, pero lo que me dijo confirmó mis sospechas. Esas mujeres, no es casualidad que las encuentren ahí. Hay gente que usa esos callejones para deshacerse de lo que ya no les sirve. Y si te ven preguntando mucho, te va a tocar igual que a ellas. Le pregunté quiénes eran esas personas, pero solo negó con la cabeza y se fue apresurado, como si temiera que alguien lo hubiera visto hablando conmigo. Esa noche no dormí. Sabía que estaba en problemas, pero también sabía que estaba cerca de algo importante. Al día siguiente, decidí ir al callejón donde había visto la silueta la vez pasada. Era una locura, lo sabía, pero sentía que ahí encontraría respuestas. Llegué poco antes de la medianoche, con una linterna en una mano y mi cámara en la otra. Mientras revisaba el lugar, escuché pasos detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no vi a nadie. Avancé unos metros más y entonces los vi. 4 hombres bloqueaban la salida del callejón. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer preguntas?, dijo uno de ellos, con una voz grave y amenazante. No tuve tiempo de responder. Me empujaron contra la pared y sentí el golpe de un puño en el estómago. Intenté luchar, pero eran demasiados. Me quitaron la cámara, rompieron mi libreta y uno de ellos sacó una navaja. «Esto es un aviso», dijo, mientras me cortaba el costado. El dolor fue insoportable, pero peor fue la humillación. Me dejaron tirado en el suelo, sangrando y sin pruebas de mi investigación. Antes de irse, uno de ellos se inclinó y me susurró al oído: «Si vuelves, no será solo un aviso». Esa noche, mientras me arrastraba fuera del callejón, entendí por qué tantos preferían callar. La verdad en Ciudad Juárez tiene un precio muy alto y no todos estamos dispuestos a pagarlo. Vivo en la colonia Anapra, uno de esos lugares donde la vida parece girar en círculos. La misma gente, las mismas calles de terracería llenas de polvo y las mismas historias de miedo que los vecinos susurran como si fueran cuentos para asustar niños. Pero aquí, en Juárez, esas historias siempre tienen un filo de verdad que nadie se atreve a comprobar. Todo empezó una tarde de septiembre. El calor seguía apretando, a pesar de que el sol ya empezaba a caer. Estábamos sentados afuera de la tienda de Don Chuy, yo, Beto, Carla, el Pelón y Abril. Cada quien con su celular en la mano, compartiendo memes y viendo videos en TikTok. La plática era la misma de siempre, que si este morro subió un video chido,
que si la otra consiguió 1000 seguidores en una semana. Fue Carla quien sacó el tema del baldío. Dicen que ahí los del cártel entierran a los que se llevan, dijo, con los ojos iluminados como si estuviera contando algo de terror en una pijamada. ¿Qué cártel? Aquí nadie hace eso, respondió Beto, riéndose mientras le daba un trago a su refresco. Mi primo dice que vio una troca negra meterse ahí hace como un mes, en la noche, y que luego escuchó balazos. Eso bastó para que todos nos miráramos con interés. No era la primera vez que escuchábamos algo así, pero hasta ahora nadie del grupo había propuesto ir. Abril fue la primera en hacerlo. Deberíamos grabar un video. Entramos, buscamos algo raro y lo subimos. Seguro nos hacemos virales. ¿Y si nos encuentran?, pregunté, más por costumbre que por miedo real. ¿Quién?, interrumpió Carla. Si ahí no hay nadie, nomás es un pedazo de tierra, y si alguien viene, corremos. El pelón, que siempre iba detrás de Carla como un perrito, asintió. Yo digo que sí. De todos modos, no hay nada que hacer. Lo decidimos en menos de 5 minutos. El lote baldío estaba a unas 6 cuadras de la tienda, en una zona donde las casas se iban haciendo más escasas y los postes de luz estaban torcidos o rotos. Agarramos nuestras mochilas, botellas de agua y, lo más importante, los celulares. Según Carla, si íbamos a hacer algo tan chingón, teníamos que grabarlo todo. Cuando llegamos, el lugar era justo como lo imaginaba. Un pedazo enorme de tierra seca, con matorrales altos y basura desperdigada por todos lados. Había llantas, pedazos de madera y, más al fondo, lo que parecían restos de una fogata. El lugar tenía una vibra pesada, como si algo en el aire te apretara el pecho. Miren esto, dijo Carla, apuntando con el celular a un zapato viejo tirado cerca de un arbusto. Beto se rió. Un zapato no significa nada. Seguro es de alguien que vive por aquí. Seguimos avanzando, más por la emoción de estar haciendo algo prohibido que por otra cosa. En la parte más alejada del lote, donde el terreno se volvía más irregular, empezamos a encontrar cosas raras. Primero fue un trapo manchado que parecía tener sangre seca. Después, lo que parecía un cuchillo oxidado. Carla grababa todo, narrando como si fuera una reportera de algún canal de noticias. Estamos en el lote de la colonia Anapra, donde se rumora que... Se detuvo en seco. Frente a nosotros había algo que hizo que el grupo entero se quedara en silencio. Era un montón de tierra removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Había pequeñas cruces hechas de madera clavadas en la tierra, con flores marchitas alrededor. «No mames», susurró el pelón, retrocediendo un paso. Abril sacó su celular para grabar de cerca, pero yo la detuve. «Ya vámonos, ¿sí? Esto no está bien». Carla se burló de mí. «¿Qué tienes miedo? No hay nada aquí. ¿O crees que vamos a encontrar un cadáver?» Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido. Fue un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama seca detrás de nosotros. Todos giramos al mismo tiempo, pero no vimos nada. «Seguramente fue un perro», dijo Carla, aunque su voz ya no sonaba tan confiada. Otro ruido, esta vez más cerca. Algo metálico golpeó el suelo, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado. «Vámonos», dijo Abril, con la voz temblando. «Sí, ya estuvo», añadió el pelón. Dimos media vuelta para regresar por donde habíamos venido,
pero entonces vimos a alguien parado junto a la entrada del lote. Era un hombre, alto y con el rostro oculto por una gorra negra. Estaba fumando y el humo se elevaba en espirales en el aire caliente. ¿Quién es?, preguntó Beto, apenas en un susurro. Antes de que alguien respondiera, escuchamos pasos detrás de nosotros. Volteamos y vimos a dos hombres más saliendo de entre los matorrales. Uno de ellos tenía un machete en la mano. El miedo nos paralizó por unos segundos que se sintieron eternos. Después, Carla gritó: ¡corran! Nos echamos a correr en direcciones distintas, cada quien buscando una salida que parecía imposible. Yo fui detrás de Abril, que corría hacia una esquina del lote donde había una abertura en la cerca de alambre. Podía escuchar los pasos de los hombres detrás de nosotros, cada vez más cerca. Abril logró pasar primero por la abertura, pero cuando yo intenté seguirla, sentí una mano agarrándome de la mochila. Me tiraron al suelo con tanta fuerza que el aire me salió del pecho. ¡Ayuda!, grité, aunque sabía que nadie vendría. Abril se detuvo por un momento, pero yo le grité que siguiera corriendo. El hombre que me había tirado al suelo era joven, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. No dijo nada, solo me miró con una sonrisa sádica mientras sacaba un cuchillo del cinturón. Antes de que pudiera hacer algo, escuchamos un silbido. El tipo me soltó y se fue corriendo en dirección a los otros. Aproveché el momento y me levanté, escapando por la abertura en la cerca. No sé cómo, pero logré salir del lote y llegar a la tienda de Don Chuy, donde encontré a Abril y al pelón. Estaban pálidos, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y los otros?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Nadie respondió. Esa noche no pudimos dormir. Llamamos a la policía, pero nadie nos tomó en serio. Al día siguiente, vimos en las noticias que habían encontrado un cuerpo en el lote baldío. Era Beto. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Carla nunca apareció. Y cada vez que paso por ese lugar, siento que algo me observa desde los matorrales esperando que regresemos. Ser camionero en Ciudad Juárez no es fácil. Aquí, la carretera no solo es larga, solitaria y traicionera, también está llena de peligros que no siempre se ven venir. Pero, a pesar de todo, es el único trabajo que conozco. Llevo casi 10 años recorriendo las mismas rutas, cruzando el desierto, llevando mercancía de un lado a otro. Con el tiempo, aprendes a leer las señales del camino, el color del cielo antes de una tormenta, el comportamiento de los autos que se te acercan demasiado, o esa sensación de que algo no está bien. Todo comenzó una noche de jueves. Había recibido una llamada temprano ese día de mi contacto en la empresa de transportes, diciéndome que tenían un encargo urgente. Era un viaje sencillo, según me dijeron: llevar un contenedor refrigerado con productos perecederos desde Juárez hacia un almacén en el sur de Chihuahua. El pago era bueno, más alto de lo usual, lo que me hizo sospechar un poco, pero la necesidad siempre pesa más que las dudas. Llegué al patio de carga poco antes de las 7 de la noche. Había poca luz, solo unas cuantas lámparas que parpadeaban, iluminando de forma intermitente el contenedor blanco que me asignaron. Un tipo en overol me ayudó a engancharlo al tráiler mientras me daba un papeleo básico, pero ni siquiera me miró a los ojos. Cuando le pregunté qué estaba transportando, solo murmuró: productos delicados. No abras el contenedor y no te detengas hasta llegar al almacén.
No era la primera vez que alguien me decía algo así que no insistí. Arranqué el motor, revisé los espejos y salí hacia la carretera. El desierto de noche es un lugar extraño. La oscuridad lo devora todo, dejando solo la franja iluminada por los faros del camión. Los montes y los cactus pasan como sombras fantasmales y el viento sopla fuerte, haciendo que todo se sienta más vacío. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero no había mucho que escuchar. Música ranchera interrumpida por avisos de precaución para conductores nocturnos. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció casi una hora después de haber salido de Juárez. Por el retrovisor vi un par de luces acercándose rápidamente. No le di importancia al principio. La carretera 45 es transitada por tráileres y camionetas a todas horas. Pero cuando las luces se colocaron justo detrás de mí y permanecieron ahí por varios kilómetros, algo dentro de mí se encendió. Intenté ignorarlos, pensando que tal vez estaban esperando para rebasar. Pero entonces apareció otro auto por el lado izquierdo, poniéndose a la par del tráiler. Era una camioneta negra, con los vidrios polarizados y sin placas visibles. Bajaron la velocidad para mantenerse al nivel de mi ventana y pude ver la silueta de alguien dentro apuntándome con un láser rojo que parpadeaba sobre el vidrio. Mi garganta se secó de inmediato. Sabía lo que eso significaba. No era la primera vez que escuchaba historias de camioneros asaltados en estas carreteras. La táctica siempre era la misma: acorralarte, detenerte y despojarte de todo. Pero esta vez había algo diferente. Estos tipos no gritaban ni hacían maniobras agresivas para obligarme a frenar. Parecían estar esperando algo, como si supieran que yo no tenía más opción que detenerme eventualmente. No va a ser tan fácil, murmuré para mí mismo, con las manos aferradas al volante. Decidí acelerar. El motor rugió mientras el tráiler ganaba velocidad y los autos detrás de mí hicieron lo mismo. Pude escuchar cómo uno de ellos tocaba el claxon, un sonido insistente que se mezclaba con el zumbido de las llantas en el asfalto. Sabía que no podía mantener esa velocidad mucho tiempo. El tráiler era pesado y la carretera estaba llena de curvas traicioneras. La camioneta negra intentó cerrarme el paso un par de veces, pero logré esquivarla. Giré bruscamente el volante, haciendo que el tráiler se tambaleara peligrosamente, pero mantuve el control. Las luces de los autos detrás de mí rebotaban en los espejos, cegándome por momentos. Fue entonces cuando escuché algo que me congeló el cuerpo. Disparos. El primer balazo impactó en el costado del tráiler, haciendo un ruido seco y metálico. El siguiente pasó silbando cerca de mi ventana y pude ver cómo el cristal lateral se astillaba. ¡Hijos de puta!, grité, sintiendo cómo la adrenalina me recorría todo el cuerpo. No tenía arma conmigo, nada para defenderme, solo el tráiler y la carretera. Pero no iba a detenerme. Sabía que si lo hacía, estaba muerto. En ese momento, vi un letrero que anunciaba una estación de servicio a 5 kilómetros. Era una de esas gasolineras pequeñas que también sirven como paradero para camioneros. Si lograba llegar ahí, tal vez tendría una oportunidad. Pisé el acelerador con todo, rezando para que el motor aguantara. Los disparos continuaban, pero ahora parecían más espaciados. Los autos detrás de mí también aceleraron, pero mantenían su distancia, como si estuvieran tratando de acorralarme en lugar de detenerme de inmediato. Cuando finalmente vi las luces de la gasolinera, sentí un breve alivio.
Había algunos tráileres estacionados y un par de personas caminaban cerca de las bombas de gasolina. Sin embargo, algo no cuadraba. Las camionetas negras que me perseguían no disminuyeron la velocidad ni se detuvieron. En lugar de eso, una de ellas adelantó mi tráiler y bloqueó la entrada principal de la estación. Fue entonces cuando entendí. No era un asalto improvisado. Esto estaba planeado. Sin otra opción, giré el volante bruscamente y desvié el tráiler hacia un camino de terracería que bordeaba la gasolinera. Las piedras y el polvo golpeaban la carrocería mientras el camión avanzaba trabajosamente. Las camionetas seguían detrás de mí y pude escuchar más disparos que reventaron las luces traseras del tráiler. El camino de terracería me llevó hacia un área más apartada, donde las luces de la carretera ya no llegaban. El desierto se extendía como una sombra interminable, y el único sonido era el motor del tráiler y el rugido de los vehículos que me seguían. Sabía que no podía seguir corriendo. El tráiler no aguantaría, y yo tampoco. En un movimiento desesperado, giré el volante bruscamente y detuve el camión, bloqueando el camino con el tráiler atravesado. Apagué las luces y me escondí detrás de una de las llantas, tratando de controlar mi respiración. Las camionetas se detuvieron unos metros detrás de mí. Escuché las puertas abrirse y pasos en la grava. «Sabemos que estás ahí», gritó una voz. Era grave y autoritaria, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. Otro disparo hizo eco en la noche, rebotando contra el contenedor. Cerré los ojos, pensando en mi familia, en lo absurdo de todo esto. Había tomado un trabajo sin hacer preguntas, y ahora estaba a punto de pagar el precio. Un ruido interrumpió mis pensamientos. Sirenas a lo lejos. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero no. Eran patrullas. Alguien en la gasolinera debió haber llamado a la policía al escuchar los disparos. Los hombres comenzaron a gritarse entre ellos, y en cuestión de segundos, las camionetas arrancaron y se perdieron en la oscuridad. Cuando las patrullas llegaron, solo encontraron un tráiler perforado por balas y a un camionero aterrorizado, sentado en el suelo. Nunca supe qué había en ese contenedor, pero una cosa era segura: no eran simples productos perecederos. Esa fue la última vez que acepté un trabajo sin hacer preguntas. En Juárez, no siempre sobrevives para aprender la lección.